Cuba vive una etapa de cambios económicos. Una de las prioridades del país es hoy el impulso de la producción agrícola y ganadera. Hasta hace bien poco, Cuba aún importaba el 80% de los alimentos que consumía su población, mientras existían importantes extensiones de tierra ociosa. El aumento de la producción de alimentos es hoy de tal importancia que es considerado por el gobierno cubano asunto de seguridad nacional. Cuba camina hacia el objetivo de la soberanía alimentaria. Antes de la revolución, la base del modelo agrícola cubano era el latifundio azucarero. Menos del 10% de los propietarios poseían las 3/4 partes de las tierras, siendo en su mayoría compañías de Estados Unidos. La Revolución Cubana de 1959 intervino los latifundios a través de las sucesivas leyes de reforma agraria, y planes de educación, salud e infraestructuras cambiaron radicalmente las condiciones de vida de la empobrecida población campesina. A comienzos de los años 70, Cuba se integró en el mercado de los países socialistas del este de Europa, convirtiéndose en suministrador de azúcar de estos países a precios estables. Para ello, mantuvo la estructura de monocultivo heredada, ahora en manos del Estado. Pero a comienzos de los años 90 desapareció aquel mercado seguro. De la noche a la mañana, Cuba entró de nuevo en las reglas del injusto intercambio desigual. El gobierno de Estados Unidos decidió entonces apretar aún más el bloqueo económico al país. Comenzaba el llamado periodo especial y las carencias de todo tipo para la población cubana. Sin divisas para adquirir fertilizantes y pesticidas químicos, combustible o piezas de repuesto para su maquinaria, Cuba realizó un giro masivo hacia la producción agroecológica. Los biofertilizantes, los controles biológicos, la tracción animal y el uso de energías limpias locales fueron una solución de supervivencia en aquel momento, pero llegaron para quedarse. Y se puede afirmar que la agricultura cubana ganó a largo plazo porque el anterior modelo agrícola había dejado una herencia negativa en forma de salinización, infertilidad de los suelos o pérdida de biodiversidad. Se inició orgánica porque ni había pesticida ni había fertilizante. O sea, no se tenía una ideología orgánica como tal, no había una producción orgánica como tradición, porque la poca que quedaba de los campesinos anteriores se había ido quedando atrás producto de la introducción de fertilizantes, de químicos en general, pesticidas y demás. El gobierno cubano decidió además impulsar de manera masiva la llamada agricultura urbana y periurbana, para producir alimentos en cada terreno baldío, también bajo principios agroecológicos. Los llamados organopónicos, los huertos populares, los patios y microhuertos familiares se han multiplicado en los últimos años, así como los llamados autoconsumos, fincas de autoabastecimiento de los comedores obreros de diversas empresas. El Estado dio prioridad para todas las tierras baldías y sin uso cerca de la ciudad. Hubo un apoyo de tecnología, un apoyo de intensivistas agrícolas, para lo cual se creó una estructura a nivel de municipio, a nivel de Consejo Popular, que creaba y guiaba toda esta situación. La agricultura urbana aporta alimentos sanos muy cerca de la población consumidora, sin apenas gastos de transporte. Además, se ha conseguido la higienización de numerosos espacios antes insalubres y ha generado centenares de miles de empleos en Cuba. Muchos de los latifundios intervenidos por la revolución en los años 60 pasaron a ser granjas estatales. En los años 90, en el peor momento de la crisis, una gran parte de estas empresas del Estado fueron reconvertidas en cooperativas. Se buscaba entonces conseguir un mayor sentido de pertenencia por parte de los trabajadores y una mayor productividad y eficiencia. Hoy, la mayor parte de las tierras del país son trabajadas en régimen de cooperativa, aunque existe también un gran número de explotaciones individuales. Específicamente la UPC se forma en un momento en que hay problemas económicos en el país, ese es el inicio del periodo especial.
con el objetivo de aumentar el sentido de pertenencia en los trabajadores y con este sentido de pertenencia lograr el incremento de la producción. El Estado para eso creó diferentes estructuras, como la que estamos nosotros, que es una unidad básica de producción cooperativa, una UPC, la cual tenemos la tierra en usufructo gratuito e indefinido y somos dueños de la producción y de los recursos. Económicamente, el 50% de las utilidades se distribuye entre los trabajadores y el otro 50% de las utilidades se utiliza en el desarrollo, tanto de productivo y de inversiones como en el aspecto social. Durante décadas, el azúcar fue el primer producto de exportación de Cuba, pero la caída imparable de su precio en el mercado internacional llegó a hacer deficitaria su producción, por lo que en el año 2000 el gobierno cubano decidió acometer la reconversión total del sector. Una gran parte de las tierras dedicadas a la caña pasaron entonces a la producción de alimentos y a la ganadería, impulsando la diversificación productiva. En vez de vender azúcar a muy bajo precio y dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional, destinar una parte mucho menor para la producción de azúcar y destinar una parte mayoritaria de lo que son las tierras más fértiles del país a la producción de alimentos para el autoconsumo de la población. El monocultivo de la caña, presente en la isla durante siglos y con una marcada presencia cultural, comenzó a desaparecer. Miles de trabajadores del azúcar pasaron por un proceso de recalificación profesional para ser reubicados en otros empleos, y otros miles siguen hoy en sus mismas tierras pero cultivando otros productos. Nosotros fuimos afectados con la eliminación del central donde tributábamos caña. El país estudió, dijo que no solo caña, había que producir alimentos. El objeto social de nosotros era la caña, y ahora no hay la caña. Es un conjunto completo de cultivo varios, pecuarios y porcinos, todas estas cosas. Pero tras el proceso de reconversión azucarera, Cuba aún importaba la mayoría de los alimentos para la población, con un gasto millonario para el Estado que sigue subsidiando una parte de la canasta básica, mientras importantes extensiones de tierra seguían ociosas y el precio internacional de los alimentos crecía sin parar. Es por ello que en el año 2008 el gobierno cubano aprobó el Decreto Ley 259, por el que comenzó a ofrecer tierras del Estado en usufructo gratuito, créditos y otros incentivos a quienes decidieron explotarlas en forma cooperativa o individual. Decenas de miles de familias han ido regresando o incorporándose por primera vez a la agricultura y la ganadería. El objetivo, multiplicar a escala nacional la producción de alimentos y sustituir drásticamente las importaciones. Con la entrega de tierras en usufructo se nos ha incorporado una gran cantidad de personas que vienen de otros sectores, pero que lo hemos logrado imbricar directamente en la producción. Nosotros tenemos alrededor de 45 compañeros que se han cogido a este nuevo proceso de la entrega de tierra a 259, que lo ha beneficiado porque anteriormente muchos eran obreros, muchos no tenían esta facilidad de producir. Todo este proceso de transformaciones en el modelo agrícola no habría sido posible sin el apoyo de los centros de investigación y universidades de todo el país, que trabajan en coordinación con las cooperativas y las organizaciones campesinas. La más importante de estas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, impulsa además la llamada metodología campesino a campesino, que ha servido para que miles de productores y productoras compartan conocimientos y se extiendan por todo el país las prácticas agrícolas más exitosas. Estas personas que están aquí son de un instituto de investigaciones que están haciendo un trabajo sobre plagas y enfermedades, viendo la existencia, el comportamiento, aplican productos biológicos y van haciendo estudios desde el instituto en áreas de producción. O sea, dentro de la cooperativa también hacen colaboraciones con otros... Con varios institutos, tenemos como 5 institutos de investigación que hacen trabajos aquí de extensión. O sea, de las cosas que han hecho en un laboratorio a pequeñas parcelas, la hacen aquí y nosotros le damos un nivel de seguimiento, ¿no? Y eso, por supuesto, ese servicio es gratuito. El fortalecimiento y reimpulso del sector agrícola es uno de los ejes centrales de las transformaciones económicas que vive Cuba. Uno de los mayores desafíos del país es completar en los próximos años la Estrategia Nacional de Aumento en la Producción de Alimentos,
que logre minimizar la dependencia de las importaciones y de las fluctuaciones especulativas de precios en el mercado internacional, para alcanzar en definitiva una verdadera soberanía alimentaria.